Hola a todos. Hoy vamos a hablar de una parte fundamental de las computadoras, la unidad de control. Imaginen que es como el cerebro de la computadora, el jefe que organiza y controla todo lo que pasa dentro. Desde sumar dos números hasta jugar a un videojuego complicado. La unidad de control se encarga de que cada orden se ejecute correctamente y en el momento adecuado. En este viaje al interior del procesador, veremos cómo la unidad de control usa diagramas de flujo de datos y señales de control para que todo funcione como una orquesta. Prepárense para descubrir los secretos de las computadoras. Para entender cómo la unidad de control dirige la información, tenemos que hablar del diagrama de flujo de datos. Este diagrama es como un mapa que muestra por dónde se mueven los datos dentro del procesador. En este mapa encontramos diferentes partes, como la unidad aritmética lógica, ALU, que se encarga de las matemáticas y la lógica, los registros, que son como pequeñas memorias que guardan datos por un tiempo, y los buses, que son como caminos que permiten que la información viaje entre las diferentes partes. El diagrama de flujo de datos nos ayuda a ver cómo se mueven los datos de un lado a otro, siguiendo las instrucciones de la unidad de control. Es como seguir un paquete en un almacén enorme. Ahora bien, ¿cómo se asegura la unidad de control de que los datos vayan por donde deben y de que las operaciones se hagan en orden? Aquí entran las señales de control. Imaginen que son como semáforos que dirigen el tráfico de datos dentro del procesador. Estas señales, que se pueden encender o apagar, le dicen a cada parte del procesador qué hacer en cada momento. Por ejemplo, una señal de control puede decirle a la ALU que sume o a un registro que guarde un dato. Que estas señales se activen en el momento correcto es fundamental para que todo funcione bien. Un solo error en las señales y todo el sistema podría fallar. Hay diferentes maneras en que la unidad de control puede crear y manejar estas señales. Una de ellas es la microprogramación. En este caso, la unidad de control utiliza un conjunto de microinstrucciones, que son como pequeñas órdenes que controlan las señales de control básicas. Estas microinstrucciones se guardan en una memoria especial llamada memoria de control, y la unidad de control las ejecuta una tras otra. Cada microinstrucción define qué señales de control se activan o desactivan, controlando así el flujo de datos y las operaciones del procesador. La microprogramación permite que el diseño de la unidad de control sea más flexible, ya que las microinstrucciones se pueden cambiar o actualizar más fácilmente que un circuito fijo. Es como tener un software dentro del hardware. Unidades de control cableadas. La velocidad de la simplicidad. Otra forma de diseñar la unidad de control es con circuitos cableados, también conocidos como hardwired. En este caso, las señales de control no se generan con microinstrucciones, sino que están determinadas por la propia estructura del circuito. Imaginen un circuito con compuertas lógicas conectadas entre sí, donde la salida de cada compuerta es una señal de control. Estas señales se activan mediante la combinación de las entradas del circuito, que a su vez dependen de la instrucción que se está ejecutando. Aunque son menos flexibles que las unidades microprogramadas, las unidades de control cableadas suelen ser más rápidas, ya que las señales de control se generan directamente a través del circuito, sin necesidad de ejecutar microinstrucciones. Es como tener un camino directo para la información. Microprogramado versus cableado, flexibilidad o rendimiento. Elegir entre una unidad de control microprogramada y una cableada depende de lo que se necesite. Las unidades microprogramadas, al poderse reprogramar, ofrecen más flexibilidad para añadir nuevas instrucciones o corregir errores en el diseño. Por otro lado, las unidades de control cableadas, aunque menos flexibles, suelen ser más rápidas, ya que las señales de control se generan de forma más directa. La decisión final dependerá de si se necesita más flexibilidad o más velocidad para la tarea que va a realizar el sistema. Es como elegir entre un coche que sirve para todo y un coche de carreras. Ejemplo práctico. Sumando con control microprogramado. En un sistema con control microprogramado, la instrucción de suma se convertiría en una serie de microinstrucciones guardadas en la memoria de control. Cada microinstrucción, al ser leída por la unidad de control, activaría un conjunto de señales de control.
Estas señales, al igual que en el caso cableado, controlarían el flujo de datos y la ejecución de la suma. La diferencia es que, en el caso microprogramado, las señales de control no están determinadas por un circuito fijo, sino por la serie de microinstrucciones que están en la memoria de control. El futuro de las unidades de control. El diseño de las unidades de control sigue avanzando, buscando siempre el equilibrio entre flexibilidad, velocidad y eficiencia energética. Las nuevas tecnologías como la computación cuántica y la inteligencia artificial presentan nuevos retos y oportunidades para crear unidades de control más potentes y versátiles. El futuro de la computación depende en gran medida de la capacidad de las unidades de control para manejar la creciente complejidad de los sistemas y las aplicaciones. El cerebro de la computadora sigue evolucionando. Resumen. Los pilares del procesamiento. En este viaje al interior de la computadora, hemos visto el papel fundamental de la unidad de control. Hemos visto cómo, mediante diagramas de flujo de datos y señales de control, la unidad de control organiza el flujo de información y la ejecución de instrucciones, actuando como el cerebro del sistema. Al comprender los diferentes tipos de unidades de control, desde las cableadas hasta las microprogramadas, podemos apreciar la evolución de la tecnología y las decisiones que se toman para optimizar el rendimiento, la flexibilidad y la eficiencia. La unidad de control, aunque invisible para el usuario, es una parte esencial que hace que las computadoras funcionen como lo hacen. Sin ella, la sinfonía digital sería un caos. Bibliografía: Stallings, W. 2019. Computer Organization and Architecture, Designing for Performance. Pearson Education. Patterson, D.A. and Hennessy, J.L. 2016. Computer Organization and Design, The Hardware-Software Interface. Morgan Kaufman,